En el siguiente video tutorial se va a pintar una esfera a partir del trazo de una circunferencia, la cual nos va a dar la forma para pintar esta esfera. La esfera la vamos a poder conseguir con los lápices que se trabajaron en el video anterior y en donde se explicaron los diferentes tipos de lápices para poder hacer uso de las diferentes tonalidades que nos dan estos lápices. El objetivo de este ejercicio es poder practicar la escala de grises con los lápices y aplicarlo en una estructura bidimensional para dar esa ilusión de tridimensionalidad que nos da el dibujo a partir de la utilización de la escala de grises que se aplicarán a la esfera. Lo primero que vamos a hacer es trazar la circunferencia. Para este caso voy a utilizar este molde redondo. Los que no tengan un compás pues utilizan un molde redondo para poder realizar la circunferencia. Para este ejercicio se está utilizando este molde que tiene un diámetro de 11 centímetros. Vamos a empezar por trazar la circunferencia. Para ello ubicamos el molde en el centro del papel. En este caso estamos utilizando 1/8 de cartulina para realizar este ejercicio. Listo. Entonces al trazar esta circunferencia con un trazado muy suave, damos el contorno de lo que va a ser la limitación de la esfera que se va a empezar a desarrollar. Para empezar a pintar vamos a hacer un trazado muy suave a un valor de 5% o 10% para que nos dé la base, para luego aumentar la tonalidad en la escala de grises a partir del uso de los lápices. Sin salirnos de la forma que se trazó, vamos a empezar a trazar muy suavemente con el lápiz. En este caso estoy utilizando el HB2, que es un lápiz que me genera un trazo muy ligero, por lo que no tiene esas intensidades que tienen los lápices de tipo B. Entonces con este lápiz puedo dar esa capa base que me va a permitir luego aumentar la tonalidad en escala de grises. Este primer trazo es de paciencia porque hay que tratar de dejar un trazo constante en el manejo del lápiz, que sea muy suave y que nos vaya a dar esa consistencia para poder luego aplicar las demás tonalidades. El trazo también tiene que ser continuo, tratar de no dejar espacios en blanco para que esos espacios en blanco luego no sean tan notorios. Bueno,
Ya he terminado de dar esa primera capa base. Voy a explicar cómo va a ser el trazo de las diferentes capas de grises para poder dar ese efecto volumétrico a esa circunferencia. Entonces voy a explicarlo por acá que se pueda ver. A ver si por acá. No, aquí está bien. Entonces aquí voy a hacer un bosquejo rápido. Más o menos esa es como la circunferencia. ¿Sí? Si se alcanza a ver. No, no se alcanza a ver. Voy a hacerlo como acá. Voy a correr un poco más para aquí para que se vea. Listo. Aquí. Básicamente voy a hacer una circunferencia. Sí, ya la hicimos. Es esta que estamos viendo acá. Digamos el boceto. Y lo que buscamos es que ya se le dio ese ya se le dio esa primera capa de un gris como al 5%. Entonces esta circunferencia lo que vamos a hacer es que vamos a imaginar que va a haber una incidencia de luz acá en este sector. La luz va a llegar acá y se va a empezar a distribuir y va a perder fuerza. Entonces este sector sería como un gris muy pálido, estamos hablando entre el 5 y 10%, y luego la luz, vamos a ver, aquí habría otro porcentaje en grises, ¿sí? En ese sector, y en el sector como del medio, en toda esta parte habría como un 50% entre un 50 y 70% de grises, ¿sí? Más o menos. Y acá al final habría una intensidad mucho mayor digamos, en las tonalidades, casi llegando al negro, para que me dé ese efecto de volumetría, ¿sí? Entonces aquí hay que tener en cuenta que para también dar ese efecto de volumetría se va a generar como una especie como de S aquí, más o menos, para que me genere como ese efecto óptico de que es un objeto volumétrico, es una esfera, ¿sí? Más o menos así, y aquí perdería intensidad y aquí también se daría ese degradado para pasar de una intensidad muy fuerte a una intensidad muy suave, más o menos, y luego la sombra se proyectaría más o menos como así. Esta sería la idea de la sombra, que se proyectara para poder dar esa sensación de que esta esfera está ubicada sobre algún objeto y proyecta una sombra. ¿Sí? Entonces esta sería la sombra de la esfera, básicamente. Es algo así lo que vamos a hacer. Un bosquejo muy rápido para poder como entender cuál va a ser el desarrollo que vamos a llevar o que se va a ejecutar para poder desarrollar esta esfera. Entonces, como ya tenemos la base, voy a empezar a utilizar en este caso un 2B, que ya es de las primeras tonalidades de lápices para dibujo, para aumentar esa tonalidad, empezar a aumentarla y manejar esa parte que estoy señalando acá, como se plantea en el boceto, para poderlo como ejecutar. Entonces empezamos.
Aquí en la parte de abajo de la esfera, que estoy en ese momento como destacando con el lápiz, a partir del movimiento que hago, voy a dejar un espacio como una especie como de semiluna. Aquí en el boceto se ve un reflejo muy pequeñito, es como un efecto que se genera en las esferas para darle ese efecto de tridimensionalidad. Ayuda como este brillo que se genera entre el contacto donde la esfera está ubicada con la superficie, genera como cierto brillo, entonces eso permite darle esa sensación de volumetría. Entonces ese espacio hay que dejarlo aquí en la parte inferior de la esfera, de manera en que uno pueda luego trabajarlo. No es que se deje totalmente en blanco, sino que se deja ese espacio en blanco para luego manejarlo con grises, pero se debe tener en cuenta para que me ayude a dar ese efecto de volumetría que genera esa sensación de tridimensionalidad en la esfera. Aquí ya estoy dejando como el espacio para luego trabajarlo. Bueno, hasta aquí voy a dejar esta base en donde utilicé este lápiz que es el 2B. Voy a retomar el HB2 para que me ayude a generar una sombra más suave en esa intersección entre este lápiz y el 2B. Recordemos que este lápiz es un intermedio entre los lápices H y B. Listo, voy a empezar a utilizar el 4B para ir aumentando la tonalidad del negro.
Bueno, ¿qué estoy haciendo acá? Estoy tratando de darle con el lápiz esa forma volumétrica a través del trazo que le voy dando al lápiz, para que cada vez que hago los trazos empiece a generar ese efecto de volumetría. Recordemos que la presión que uno ejerza con la mano sobre el lápiz va a determinar también el nivel de intensidad que se le esté aplicando al momento en que la mina imprime sobre el papel. Entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta para poder tener control sobre el trazo y generar esos efectos volumétricos.
Bueno, creo que ya he terminado con esa parte en donde establecía como esa franja de escala de grises entre el 30 al 50%, más o menos es esta. Ahora voy a iniciar a aumentar la tonalidad del negro para ir aumentando ese efecto de volumetría a partir de una intensificación de ese color que permite dar esa sensación más volumétrica. Estoy trabajando con el 4B, ahora con el 6B.
Bueno, ahora vamos a seguir intensificando ese color negro con el 8B. Sí. Y empezamos muy suave porque este lápiz sí tiene mucha fuerza en cuanto al trazo del negro. Bueno, aquí trato de pasar la línea muy suave, que vaya realizando una transición de este negro intenso a los grises que están en este sector. Sí, entonces aquí ya estamos dándole esa curvatura de ese, acá como, aquí como, por acá se ve, listo, aquí como en el boceto se establece. Entonces aquí se ve la S que establezco como una guía para darle ese efecto de volumetría a la esfera.
Entonces, como pueden observar, es un trabajo de paciencia, de ir con cuidado para no estropear como ese cambio entre las tonalidades, que esa transición en tonalidades sea orgánico, que se vea muy natural. Más o menos acá, sí, es como por acá. Por ejemplo acá, como el lápiz es tan fuerte, la transición es un poco brusca en ese sector. Voy a hacer un trazo muy suave para luego con otro lápiz de menor intensidad hacer la transición. Lo mismo sucede en esta parte. En este borde de la S, al ser tan intenso este color, no me permite generar una transición adecuada entre el fondo y el nivel de cromatismo que me está dando este lápiz. Que este lápiz es el 8B, el de mayor intensidad que tengo en este set de lápices de dibujo artístico. Listo, voy a cambiar y regreso. Va a regresar con el HB2. Bueno, aquí estoy en ese borde entre el 8B, a pesar de que estaba manejando una presión con la mano muy suave para que no imprimiera tanta mina sobre el papel, pero de todas maneras generaba como una especie como de límite que era bastante notorio. Entonces aquí con el HB2 estoy pasando por ese límite que me dejó el anterior lápiz, que era el 8B, y realizando ese degradado que sea de una forma o que se vea de una manera natural. Bueno, voy con otro lápiz, en este caso voy a utilizar el 3H. Esos son los lápices técnicos, recuerden, ¿no? Todos los H's son los técnicos. Este lo estoy utilizando para que me genere un trazo muy suave.
Bueno, voy a cambiar acá de lápiz, voy a retomar el 2B. Bueno, regreso con el 8B.
Retomo el HB2 para seguir difuminando. Aquí retomo el 8B para dejarle acá esta sombra. Bueno, aquí ya tengo esta parte de la esfera. Voy a intensificar un poco más esta parte, esta zona. Retomo aquí el HB2 que permite generar ese grado entre los lápices beige y una tonalidad mucho más suave.
Para esta sombra que se está generando no hay que tener tanta precisión, debido a que como va a ser una sombra muy pesada, va a tener un color negro intenso que va a ocupar todo el espacio que se está generando en el área de esta sombra. Por lo tanto, el trazo de esta primera capa puede ser muy básico. Aquí voy a intensificar un poco el color para empezar a notar cómo se deja ese espacio en blanco, que luego lo vamos a intervenir. Y que nos va a dar ese efecto de brillo entre la superficie y el efecto de sombra que se genera. Ahora voy con el 8B y empezar a darle un trazo constante y fuerte al color negro. Bueno, me pasó esto, se me acabó de romper la mina. Voy a utilizar el otro que debe estar por acá, el otro 8B, 2B, lo tengo, 6B, 8B, listo, este es el otro que tengo. Este tipo de cosas suelen pasar, es muy normal que suceda que de vez en cuando uno está haciendo esos trazos rompa la mina por la misma presión que se está ejerciendo sobre el lápiz.
Bueno, entonces como podemos observar, tenemos la sombra que cae, esa sombra pesada. Aquí vamos a mejorarla un poco. Listo. Y ahora tenemos ese espacio en blanco, que hay que no dejarlo totalmente en blanco, sino darle un porcentaje en grises, pero como está acompañado o está cerca a dos zonas muy oscuras, se va a ver de una manera muy clara, pero se deja primero ese espacio en blanco para luego sí pasar el lápiz y empezar a cubrir ese espacio con esa tonalidad gris clara. Vuelvo con el lápiz HB2 para darle una capa a esta zona blanca, o muy suave. Y empiezo a hacer una transición de manera controlada para que se empiece a generar esa volumetría entre el gris, entre este gris que está trazado de una manera como al 10% y la sombra pesada que cae en esa parte. Voy ahora con el 3B, voy a utilizar el 3B y vuelvo y repaso de manera muy suave esa parte gris. Y también repasamos un poco el borde de la sombra, de esa sombra. Vamos a repasar un poquito este borde para darle una pequeña difuminación.
Bueno, y con esto damos por concluido este ejercicio. Entonces, ¿qué se debe hacer para la práctica? Tratar de hacer algo similar a lo que acabamos de realizar en este ejercicio, replicar este tipo de, digamos, de trazos para poner en práctica pues la escala de grises. Y como vimos en el video anterior, ese ejercicio donde se hacían trazos del 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90% en el manejo del lápiz hasta llegar a un 100%, es donde se aplica en este trabajo volumétrico para poder dar ese efecto a una circunferencia y transformar esa circunferencia en una esfera a través del efecto óptico que nos da el manejo de escala de grises. Voy a mover un poco la cámara para poder ver el ejercicio desde un ángulo diferente. Y recordemos que este video tutorial tiene el objetivo de ser una guía práctica para poder ejercitar el concepto de volumetría a través de la escala de grises en una ilustración de una réplica de un objeto tridimensional, que en este caso sería la representación de una esfera.